Ok, muy buenos días, estudiantes de octavo grado A y B. ¿Cómo me les va? Ahora sí, profe César. En el día de hoy vamos a desarrollar la guía número 3 con los temas peso de un cuerpo y el tema medidas y errores que se generan. Ok, vamos a ver de qué contiene todo esto. Primero vamos a analizar el concepto de peso de un cuerpo. Vamos a ver la teoría y dice de que el peso de un cuerpo es la atracción gravitacional. Es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. El símbolo que vamos a utilizar es W. Aquí está, W. A ver si utilizan la P. Y se calcula con la fórmula W igual a mg. Es decir, se debe multiplicar la masa por la gravedad. Dice acá, siendo m la masa y g la gravedad. Ahora te explico un poquito cómo es eso de la gravedad. Sus unidades son el newton y la dina. ¿Por qué son esas unidades? Porque sencillamente el peso es una fuerza. Mire, peso es una fuerza. Y la fuerza se expresa en newtons y dinas. O sea, tienen las mismas unidades. Eso fue lo que te mandé a que investigaras. Pues las unidades, el concepto de peso, el concepto de fuerza. Y debiste haber investigado de que están relacionadas íntimamente y comparten unidad. Tienen la misma unidad, el newton y la dina. Ok, entonces el valor de la gravedad es constante y debe usarse 10, eso lo vamos a aprender más exactamente en 10º grado, si la masa te la dan en kilogramos. O sea, el valor de la gravedad, esta gravedad que está aquí por la cual vas a multiplicar la masa, se va a usar el valor de 10 cuando la masa que te la den en kilogramos. O se va a usar 1000 en el caso en el que la masa que te den esté en gramos. Ojo. Si la masa que te dan es en gramos, se multiplica por 1000. Si la masa que te dan está en kilogramos, se multiplica por 10. Veamos unos pequeños ejemplos acá que les traje, que les preparé. Por lo menos el ejemplo dice, calcule los pesos si A, la masa vale 7 gramos, ya que te la dieron en gramos, y la parte B dice masa 5 kilogramos. Es decir, es un ejemplo donde te dan la masa en gramos y otro es la parte B donde te dan la masa pero en kilogramos. Vamos a ver cómo se resuelve. Recuerda que la fórmula a utilizar es la que está en verde, que dice peso igual a masa por gravedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? En la parte A hay que colocar la fórmula, o sea, A igual a W, que es el peso, lo que vamos a calcular. Se multiplica la masa que te dan, que son 7, no se coloca gramos, sino el 7 solamente. Y se multiplica por 1000. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que te dije ahorita. Cuando la masa está en gramos, se multiplica por 1000. Bueno, cuando tú multiplicas por 1000, 7 por 1000 son 7000. Y le agregas la palabra dinas. Es decir, dinas está asociada a cuando tú multipliques por 1000. Cuando multipliques por 10, ya no te va a dar dinas, sino que te va a dar newtons. Como es el segundo caso. Míralo aquí. Para el segundo caso, es decir, donde la masa son 5 kilogramos, ¿qué haces? Colocas el 5, pero multiplicas por 10. ¿Por qué por 10? Porque te dieron la masa en kilogramos. Entonces 5 por 10 son 50 y como multiplicaste por 10, entonces se asocia con la palabra newton. Entonces, ojo, ideas para reforzar. El peso es masa por gravedad. ¿Cuándo utilizas la gravedad de 10? Cuando la masa te la dan en kilogramos. ¿Cuándo utilizas 1000? Cuando la masa te la den en gramos. Si multiplicas por 1000, la respuesta es en dinas. Si multiplicas por 10, la respuesta es en newtons. ¿Qué tal? Ok, bueno. Ese es un primer tema que te quería mostrar. Ahora vamos a mostrarte un pequeño video, te voy a dejar con el video, donde se explican las diferencias entre peso y masa, ¿ok? Porque eso es muy común en la cotidianidad confundir estas dos expresiones, estas dos magnitudes. Vamos a ver qué nos trae el video. Vamos a esperar que cargue. Cotidianamente, es común utilizar de manera errónea los conceptos de masa y peso, hasta incluso puede llegar a ser confuso, pero no te preocupes, a continuación te mostraré las diferencias entre ambos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el peso es la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo sobre otro. La masa se mide con una balanza, y el peso con un dinamómetro. La unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo, mientras que para el peso son los newtons. Y para calcular el peso se necesita multiplicar la masa de un objeto por la gravedad. Entonces podemos decir que la masa de un objeto no varía con respecto a la gravedad, mientras que el peso sí varía. Esto quiere decir que si una persona tiene una masa corporal de 75 kilogramos, independientemente del planeta en el que se encuentre, siempre su masa será la misma.
Pero al hablar de peso, dependiendo del planeta en el que te encuentres, su peso sí cambiará, porque se ve influenciado por la fuerza de gravedad. Por ejemplo, en la Tierra, una persona de 75 kilos pesará 735 newtons, mientras que en la Luna, esta misma persona pesaría 121 newtons. En la caja de información te dejaré un enlace para que sepas calcular tu peso en otros planetas del sistema solar. Ahora que ya conoces las diferencias entre masa y peso, si quieres bajar de masa corporal, haz una dieta balanceada y ejercicio, pero si quieres bajar de peso, mejor vete a la Luna. Interesante, ¿no? Ok, ¿qué les parece? Entonces, en el video pues se muestra la diferencia entre peso y masa. Yo te las resumí aquí y vamos a leerlas. Dice diferencias fundamentales entre peso y masa. Primero es que los símbolos. El símbolo del peso es W y la masa es M. Esa es una gran diferencia, los símbolos. Otra es que el peso tiene unidad Newton y la masa se expresa en kilogramos. Otra es que el peso usa el dinamómetro para medirla y la masa utiliza la balanza, es decir, el instrumento de medida. Las hace diferentes. Lo mismo que la unidad. El peso es la masa multiplicada con la gravedad. Es decir, el peso, para buscar el peso, fíjate, aquí utilizaron el símbolo P. El peso es la masa multiplicada por la gravedad. Es decir, utiliza la masa para poder ser buscada, mejor dicho. El peso depende de la masa y de la gravedad. La masa existe por sí sola. Recuerda que la masa es la cantidad de materia, mientras que el peso es la fuerza de atracción gravitacional. Otra diferencia, el peso varía con la gravedad, la masa no. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, por favor, cuando tú hables de kilogramos, te estás refiriendo a la masa corporal de la persona, y cuando hables de newton, se está refiriendo a su peso. ¿Qué te parece? Mira, aquí te tengo unas imágenes donde te muestro partecitas del video, y por lo menos aquí la misma persona, la masa es invariable, y por eso en cada planeta, como te muestran acá, una persona que tenga una masa corporal de 75 kilogramos, en todo lugar del universo, en todos los planetas será igual, pero en diferentes planetas o en diferentes, que serán mundos, qué sé yo, el peso sí es diferente. ¿Por qué? Porque el peso depende de la gravedad, y la gravedad varía de un sitio a otro, de un mundo a otro. Ok, entonces mira, aquí en la Tierra, si tú tienes una masa de 75 kilogramos, entonces tu peso será de 735 newton. Mientras que en la Luna, que hay menos gravedad, y recuerda que se multiplica, entonces tu peso será menor. ¿Ok? Bueno, muy bien. Por último, vamos a ver un temita que se denomina errores en las medidas. Con este vamos a finalizar el video. ¿Qué es el error en las medidas? Muchas veces nosotros medimos, pero cometemos errores. Entonces, para que esos errores se minimicen, existen unas fórmulas y hoy vamos a determinar cuáles son. Entonces, primero vamos a ver, dice, en una experiencia física, aunque se proceda con el mayor cuidado en el método y se usen los instrumentos de máxima precisión, no se pueden conseguir medidas exactas en las diferentes magnitudes. Yo voy a medir este lápiz, por lo menos este lápiz que tengo aquí. Si yo lo mido varias veces, me puede dar, es decir, a menos que utilice un instrumento de mucha precisión, siempre me va a dar lo mismo, pero siempre que utilice, digamos, una regla para medirlo, yo lo coloco aquí, me da, digamos, 15.4, de pronto me da 15.3, 15.2, y si se lo mando a medir a diferentes personas, peor aún. Entonces, para evitar, para que sea una medida más exacta, se inventaron esto de los errores. Entonces, los errores cometidos en dichas medidas pueden ser de dos tipos, que son los que vamos a estudiar. El error absoluto, que se define como la resta, hay que hacer una resta entre un valor teórico y un valor experimental. El valor experimental se obtiene del promedio de las medidas. Aquí está la fórmula que vamos a utilizar. Ahorita en un ejemplo te lo muestro. Error absoluto es igual a valor absoluto, o sea que siempre va a dar positivo, del valor teórico menos el valor experimental. Te explico un poquito el valor teórico. El valor teórico es el que da el especialista. En este caso, por lo menos cuando tú compras un lápiz nuevo, en la caja viene especificado, es un lápiz Mongol, digamos, y tiene una medida de 15 centímetros. Esa medida, la que da el especialista, la que da el fabricante, es la que es la teórica. Y la que tú tomas muchas veces puede ser, entonces esa es la medida experimental. Cuando tú tomas varias veces la medida de un lápiz, pues tú puedes sacar un promedio. Entonces, ese promedio es a lo que se le conoce el valor experimental. Ojo, el teórico es el que da el fabricante y el experimental es el que se obtiene de un promedio de las medidas. ¿Ok? Más ahorita miramos un ejemplo. A eso se le llama error absoluto. El error relativo es definido como el cociente entre el error absoluto, o sea, el valor que obtienes anteriormente, y el valor teórico. Aquí está, míralo.
Aquí está la fórmula. Error relativo es igual al error absoluto, lo que te haya dado aquí antes, dividido entre el valor teórico del que da el fabricante. Y por último se habla de un error relativo porcentual. Dice, a este error se le acostumbra a expresar en forma de porcentaje, surgiendo el error relativo porcentual, ER porcentual, que se consigue multiplicando el error que te haya dado por 100. ¿Ok? Entonces, los errores que se manejan y vamos a manejar en física es el error absoluto, el error relativo y el error relativo porcentual. Ok, vamos a mirar entonces un ejemplo y con eso finalizamos la clase. Dice aquí, un lapicero Faber-Castell mide de largo según su fabricante 15 centímetros. Es decir, la Faber-Castell sabe que produce lápices. Entonces, él diseña sus lápices y vienen unas cajas y todo. Y él dice cuánto mide su lápiz nuevo, ¿verdad? Dice ahí que mide 15 centímetros. Entonces hay una persona que se llama Jorge. Dice Jorge lo mide 6 veces. Él lo coge con una regla. Lo mide 6 veces y encontró lo siguiente. Mira, encontró 15.1. O sea, le dio más. 15, le dio exactico. 15.2, 15.3, 14.9. Cuando hizo esa medida le dio menos. Y cuando hizo esta otra, volvió y le dio el mismo valor, pero menos. Ok, entonces dice, calcule los errores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este 15 centímetros es es el valor teórico, este 15 que está aquí, 15. Y estos valores que están aquí son de los que se obtienen el valor experimental. Entonces vamos a ver, dice calcule los errores. Aquí por eso te coloqué teórico 15 centímetros. Y mira el experimental, primero debe hacerse un promedio, que es que se suman estos valores con este. Y como hay 6 valores, se divide entre 6. Entonces sumas con una calculadora y obtienes este número, que es 90.4, te da la suma. Divides entre 6 y te da 15,06. ¿Verdad? Ese viene siendo el valor experimental. Ojo, el teórico, el que te dio el fabricante, de la Faber-Castell, que en este caso es 15, y el experimental que se obtiene de la suma o del promedio, más bien del promedio de las medidas que haya tomado la persona. Listo, te dio 15.06. Luego que se hace, se pone en práctica la fórmula. Error absoluto es valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental. Entonces, el teórico era 15 y el experimental te dio 15.06. Hace la resta y te da 0,06. ¿Ok? Si este valor te da negativo, no importa, esta barrera de valor absoluto indican de que siempre el valor va a ser positivo. Si te da negativo, simplemente lo cambias a positivo. El valor relativo viene siendo, según la fórmula, el error absoluto, o sea, el anterior, dividido entre el valor teórico. Por eso es que coloco 0,06 entre 15. Al hacerlo con una calculadora científica, como mi calculadora normal, la que trae senos y cosenos, te da esta expresión 4 por 10 a la menos 3. Cuando utilices una calculadora científica, por favor, oprime estas teclas, que es la tecla Shift y la tecla ENG, para que te dé este valor normalito que se pueda leer. Te aconsejo que para estos problemas mejor uses calculadoras sencillitas, como las que usan en las tiendas. ¿Por qué? Porque da el valor inmediato, no te dan valores con notación científica. ¿Ok? Bueno, ese es el valor relativo, el error relativo. Y el error relativo porcentual es, o se consigue multiplicando el valor que habías obtenido como relativo, se multiplica por 100. Entonces, al multiplicar estos dos valores con la calculadora, te da 0,4. ¿Ok? Listo, este es el tema, se llama cálculo de errores. Espero te haya quedado claro y recuerda, cualquier duda, pues escríbeme a mi WhatsApp, que yo con mucho gusto te atiendo. Bien, mis amigos, nos vemos la próxima.